Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos estableció de manera permanente su programa de fianzas para solicitar visas. De los 50 países en lista, 30 son de África y cuyos ciudadanos tendrán que pagar hasta $20,000 para poder acceder a este documento. Analizamos cómo se explica esta desproporción. Familiares de las personas que cruzaron desde Marruecos a Ceuta a finales de julio buscan a sus seres queridos desaparecidos. El gobierno de España confirmó que ya son más de 1.300 los menores no acompañados que están en la ciudad autónoma como producto de la crisis migratoria y el cruce masivo. Y siguen las alertas sobre el ébola en la República Democrática del Congo. El director de la OMS indica que el brote se está propagando a una velocidad sin precedentes y según UNICEF, los niños representan casi un tercio de las muertes reportadas por la enfermedad. Desde el pasado 3 de agosto, Estados Unidos instaló de forma permanente su programa de fianzas para visas de negocio y turismo y que afecta a unos 50 países, 30 de los cuales son africanos. Son, por ejemplo, Argelia, Túnez, Costa de Marfil, Nigeria, Cabo Verde, Botsuana y Tanzania, entre otros, y a cuyos ciudadanos se les puede exigir un depósito de hasta $20,000 para poder acceder a este documento, según lo determinen los funcionarios consulares. Dicho dinero solo será devuelto si se niega la solicitud de la visa o, en caso de aprobarse, el reembolso se hará cuando la persona haya viajado a Estados Unidos y el gobierno verifique que salió del país en el tiempo establecido y cumplió todas las normas. Según funcionarios, esta política busca reducir la permanencia ilegal en suelo estadounidense. Para profundizar en este tema, saludamos a esta hora en Madrid a Iván Martín. Él es Senior Fellow del Policy Center for the New South de Marruecos. Iván, bienvenido a France 24. ¿Por qué de los 50 países de esta lista de fianza, 30 son africanos? ¿Qué explica esta desproporción? Bueno, oficialmente la selección de países se basa en datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre el porcentaje de ciudadanos extranjeros que entran en Estados Unidos y que se mantienen después de expirado su visado de forma irregular en territorio americano. Pero más allá de esto que no se puede comprobar porque no facilitan los datos en los que se basa la elaboración de esa lista, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, entre los 19 países del mundo a los que Estados Unidos deniega cualquier visado, en los que hay una prohibición de otorgar visados, 12 son africanos también y por consiguiente está claro que Estados Unidos considera que los ciudadanos africanos tienen más posibilidades de mantenerse irregularmente después de expirado su visado. Iván, ¿estamos hablando de un riesgo real de inmigración irregular o de una percepción de riesgo asociada a determinadas nacionalidades? Bueno, estadísticamente los ciudadanos africanos tienen menor tasa de emigración que los de cualquier otra parte del mundo. El mundo ahora mismo tiene un 3,6% de tasa de migración sobre el total de la población y África subsahariana únicamente el 2,3%. Pero dicho eso, sí es verdad que, entre otras cosas, porque conseguir un visado siendo ciudadano africano es más difícil, los migrantes irregulares hay una mayor concentración entre ciudadanos africanos. De todas maneras, he de decir algo. Este nuevo sistema de fianzas para la concesión de visado no es automático, en el sentido en que los agentes consulares de Estados Unidos pueden adoptar esta medida o no. No es automática. Es decir, y así lo dice el texto de la legislación aprobada por la administración americana, que los agentes consulares podrán exigir la constitución de esta fianza o no, y en esa medida se basará siempre en una percepción de los agentes consulares sobre el riesgo de permanecer más allá de la validez del visado. Ahora hablemos del terreno. ¿Qué tan distintas son las realidades migratorias de los 54 países que conforman África?
África es un continente muy diverso. Yo creo que si hay que categorizar un poco los sistemas migratorios en cada uno de ellos, por un lado está África del Norte, desde Marruecos hasta Egipto, que son países con una tradición migratoria muy larga y muy sólida, donde en Túnez, en Argelia, en Marruecos, el 10% o más de la población ha emigrado, son migrantes que han emigrado sobre todo a Europa, pero no solo, también a Estados Unidos y a otras zonas del mundo. En segundo lugar, hay una serie de países que son de inmigración neta. Estoy pensando, por supuesto, en Libia, que a efectos migratorios es casi como un país del Golfo, aunque ahora mismo se encuentre en pleno conflicto civil, pero también Sudáfrica, que tiene una población inmigrante muy importante, con problemas similares a los de los problemas europeos, de racismo, de migración irregular, etcétera. Gabón, por ejemplo, y hay otros varios países que son de inmigración. Y luego el resto de los países son países de migración neta, pero también de emigración entre sí, entre Costa de Marfil y Burkina Faso, entre Etiopía y Kenia. Hay numerosos países que, o entre Nigeria y Benin, etcétera. Entonces, yo creo que esos son los tres principales grupos de países desde el punto de vista migratorio en África. Bueno, ¿y quiénes realmente quedan excluidos con una fianza de hasta $20,000? Porque es mucho dinero. Bueno, en primer lugar, yo creo que la mejor respuesta a esa pregunta son las estadísticas que tenemos del último año. El sistema se estableció con algunas diferencias con respecto al sistema actual en agosto de 2025 y entre agosto de 2025 y julio de 2026 ha habido una caída de las solicitudes de visado del 83% en los países afectados por esta medida de constitución de una fianza, es decir, excluye a una gran parte de los solicitantes de visado que han estado viajando a Estados Unidos hasta ahora. Lo que hace es incrementar el coste, una fianza de 10, 15.000 o 20.000 dólares, que es lo que establece la legislación americana. Se puede ir a un banco y que el banco se constituya en garante a través del pago de una comisión, pero seguramente ningún banco lo va a hacer si no tiene conocimiento directo de la persona, el solicitante de visado, pero también seguramente una comisión de 800, 1.000, 1.200 dólares, con lo cual incrementa el coste. Algo que, otra medida que se conoce menos, que ha adoptado el gobierno, la administración de Donald Trump, que consiste en reducir el número de embajadas o consulados en los que se puede presentar una solicitud de visado. Hasta ahora había unos 50 en el conjunto del continente africano y ahora han quedado reducidos desde el pasado mes de junio a 20 en todo el continente americano, con lo cual los otros países tienen que viajar físicamente a uno de esos 20 lugares para obtener un visado. En todos los casos lo que se hace es incrementar mucho el coste y excluir a los más pobres y a las clases medias de África de un posible viaje a Estados Unidos. Iván, y finalmente, Estados Unidos quiere estrechar o dice que quiere estrechar los lazos con África en contrapeso a China o Rusia, por ejemplo. ¿Hay una contradicción entre ese objetivo y dificultar la movilidad de los ciudadanos africanos? Hay una contradicción entre lo que ha declarado la administración Trump en relación, por ejemplo, a su interés en los minerales estratégicos de África y las medidas concretas que está adoptando. Este tema de la movilidad, pero la reducción de embajadores, por ejemplo, ha llamado a más de 40 embajadores en el continente africano en los últimos meses y ahora en esos países no hay embajadores norteamericanos, o la cancelación de la ayuda de USAID, que ha afectado sobre todo a África. Todo eso refleja efectivamente una contradicción patente con los intereses y las declaraciones estratégicas de la administración de Trump. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Vamos ahora a Marruecos. Decenas de familias reportan que sus seres queridos se encuentran desaparecidos desde que
que intentaron o lograron cruzar hasta el enclave español de Ceuta. Algunos de ellos son niños y precisamente allí en el enclave español el gobierno habla de haber registrado más de 1.000 menores no acompañados, varios de los cuales busca trasladar a la península. En este punto fronterizo ubicado entre la ciudad marroquí de Castillejos y el enclave español de Ceuta, varias personas intentan saber qué pasó con sus seres queridos después de aquel 30 de julio, cuando decenas de miles cruzaron nadando a la ciudad española. Soy la madre de Eitan, tiene 23 años. No he tenido noticias suyas desde entonces. Lo vi en un video por Instagram, pero no he vuelto a saber nada de él. Varios de ellos son menores y, según sus padres, huyeron motivados por publicaciones en redes sociales que decían que Ceuta estaba abierta. Lo busqué en hospitales. Me dijeron que habían trasladado todos los cadáveres a la morgue de la ciudad de Tetuán. Cuando fui allí, me dijeron que no tenían a ningún niño con la descripción que di. Desde entonces, no sé dónde está mi hijo Mohamed ni dónde puede estar. Otros ya se pusieron en contacto con sus seres queridos. Me llamaron y me dijeron, padre, nos llevaron al médico. Luego me volvieron a llamar y me dijeron, estamos en un albergue y nos dan comida y ropa. Estos últimos hacen parte de los más de 1.000 menores no acompañados registrados por el gobierno español y que están siendo atendidos en centros de acogida. Hemos dado prioridad a los perfiles más vulnerables, esto es niñas, y estos son niños y niñas menores de 13 años, que hay un volumen importante. El perfil migratorio ha cambiado con respecto a lo que sucedió en el año 2021. Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad. La ministra de la Juventud confirmó el reporte de niños durmiendo en las calles ceutíes y otros han acudido a registrarse en la comisaría. Mientras el gobierno discute la posibilidad de repatriación y reunificación familiar, algunos serán trasladados a la península, lo que no ha caído bien en la extrema derecha. Y finalizamos en la República Democrática del Congo. No cesan las alertas por la situación del ébola. La Organización Mundial de la Salud reiteró sus preocupaciones sobre la rapidez con la que se está propagando el brote a 5 provincias que fue declarado en mayo. Su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a la vigilancia comunitaria después de que los casos hubieran superado los 4.000, al tiempo que la UNICEF reveló que los niños representan casi 1/3 de las muertes por la enfermedad. Creo que una de las cosas que distingue a este brote es su velocidad sin precedentes. Se está propagando muy rápido y no puedo ocultarles mis sentimientos. Tal vez sería mejor expresarlos adecuadamente. Estoy profundamente preocupado por la situación sobre el terreno. Además, tenemos muertes comunitarias, el 80% de ellas fuera de nuestra lista de contactos. Es decir, mueren antes incluso de que sepamos que están enfermos o que tienen ébola. Hasta aquí este episodio de África 7 días. Gracias por acompañarnos. Migrantes que cruzaron a Ceuta improvisan campamentos. Levantaron refugios precarios en los alrededores del centro de estancia temporal de inmigrantes, desbordado tras la entrada masiva de personas desde Marruecos, registrada a finales de julio. A nado llegaron al enclave español en África y ahora esperan saber qué pasará con su futuro. En tanto, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, escuchó los reclamos de la población local. Yo no salgo sola, yo no puedo salir sola. A mí me da miedo, porque yo no sé las intenciones que tienen estas personas, por no decir otra cosa. No lo sé. Yo he venido a apoyar a los militares, a decir que ustedes saben que en Ceuta hay los militares, ¿verdad, general? Y que lo que haga falta, el ejército va a estar el tiempo que haga falta, porque estoy de acuerdo con ustedes, esto no puede volver a ocurrir. De su lado, el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, dijo que en colaboración con Marruecos se impedirá cualquier intento de entrada masiva de migrantes a Ceuta. No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley. Evidentemente no van a ser trasladados a la península, no van a poder acceder, quiero decir, a ningún tipo de protección a aquellos que violentan la ley en los términos que he subrayado.
El funcionario del gobierno de Pedro Sánchez indicó que están trabajando junto a Marruecos para prevenir que se repitan las escenas del pasado 30 de julio. Pero Rabat mostró disconformidad con Madrid. Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación. Además, el funcionario marroquí advirtió que su país podría suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España, por lo que considera falta de reciprocidad de las autoridades españolas.